Hola, mi nombre es Erika Ceballos Torres y en esta ocasión trabajaremos tabla de frecuencias. Yo la voy a hacer con Excel para que se vea mejor, pero voy a ir dando las instrucciones de cómo se realizaría a mano. De hecho, es lo mismo, nada más que aquí lo vamos a trabajar con fórmulas. Primero tenemos los datos que en esta ocasión están ordenados, pero podríamos tenerlos desordenados. Entonces, lo primero que hacemos es organizar de menor a mayor y contar cuántos tengo de cada uno, además de ver las categorías que se están trabajando. Para hacerlo con Excel voy a aprovechar la herramienta, seleccionar completos los datos, copiarlos y pegarlos en el valor de la X que se refiere a las diferentes categorías que tengo para empezar a hacer mi tabla de frecuencias. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos, pero están repetidos. Si yo me voy a la pestaña Datos, puedo quitar los duplicados y va a aparecer uno de cada uno. Solamente le di a aceptar, aceptar y automáticamente aparecen los diferentes resultados que tengo en la lista para comenzar a hacer mi tabla de frecuencias. Las frecuencias absolutas se refieren al número de veces que se repite cada uno. Si tú observas, cuando yo selecciono, por ejemplo, los 256, aquí en la parte inferior aparece el recuento hasta abajo y ya sé que son 2 frecuencias. Para saber cuántas son las cantidades para el 57, también son 2 frecuencias. Para conocer el 58 vuelvo a seleccionar y recuerda que en la parte inferior aparece cuántas son y son 5 frecuencias. Para el 59 tenemos otras 5 frecuencias. Para el 60 tenemos 3 frecuencias. Y para el 61 tenemos 2 frecuencias. Bueno, le damos formato. Recuerda que muchas veces la tabla de frecuencias se ocupa para hacer pública esa información y debe estar muy bien hecha. Las frecuencias acumuladas me van diciendo cuántos llevo, por ejemplo, hasta el 56. Si yo hago el corte, llevo 2 elementos en la parte superior. Si yo hago corte en el siguiente cambio, ya tengo 4 elementos. Si hago corte en el siguiente, entonces ya tengo 9 elementos aquí arriba. Eso es lo que nosotros conocemos como la técnica del zigzag. Para poder empezar a hacer esa técnica, lo primero que debo realizar es copiar el elemento que está del lado izquierdo, porque voy a ir acumulando renglón con renglón lo que llevaba más lo nuevo. Entonces copio la celda de al lado y le doy Enter, y ahora la operación que continúa es decir 2 más 2 igual a 4. Como yo lo voy a hacer con Excel, entonces pondría es igual a la celda de arriba más la celda de la izquierda, por eso decía 2 más 2, y cuando le doy Enter aparece el 4. La siguiente vuelve a hacer lo mismo, es decir, voy a sumar 4 más 5 igual a 9, y 9 más 5 igual a 14. Pero como estoy repitiendo la fórmula que ocupé aquí arriba, en Excel solamente voy a arrastrar. Y entonces diría 2 lo copio del lado derecho, 2 lo copio del lado derecho y luego digo 2 más 2, 4. 4 más 5, 9. 9 más 5, 14. 14 más 3, 17 y 17 más 2, 19. Este es el total de datos y lo que hice en la frecuencia acumulada fue ir sumando los datos anteriores más el nuevo elemento. Si nos damos cuenta, aquí abajo de las frecuencias absolutas, puedo usar el símbolo de sumatoria que tenemos aquí arriba. Dice autosuma y entonces me va a sumar toda esta columna que deben ser los 19 datos que salieron acá. Y efectivamente son los 19 datos que teníamos. Lo vamos a marcar
un poquito para que se vea que 19 es el número de datos que estoy trabajando. En este caso vamos a suponer que es una muestra con 19 datos. Por lo tanto, n es igual a 19. En la siguiente columna tenemos clase por frecuencia y si tú te fijas, esta es la columna de clase y esta es la de frecuencia. Lo que vamos a hacer es multiplicar 56 por 2, 57 por 2, 58 por 5, 59 por 5 y así nos vamos. Cuando lo hago en Excel, pongo signo de igual y voy escogiendo por celdas. Entonces sería 56, el signo de el asterisco significa que voy a multiplicar 56 por 2, me daría 112. Y si yo hago la multiplicación aquí, me va a dar 114. Pero ya no la voy a hacer a mano porque puedo arrastrar esa misma fórmula y se va desplazando y va siendo 57 por 2, 114, 58 por 5, 290 y así nos vamos. Esta columna nos sirve para sacar la media o promedio. Por lo tanto, necesito hacer una autosuma. Me pongo en la parte de abajo, en una celda en blanco, le pido que haga autosuma y automáticamente eligió la columna que quiero sumar, damos Enter. Es decir, aquí tenemos 1113 en la autosuma. Estas me sirven para sacar media, moda y mediana. Por ejemplo, si yo necesito sacar la media, lo único que necesito hacer es, en este caso voy a poner el signo de igual debido a que lo estoy trabajando con fórmulas y sería igual a este dato, la suma de clase por frecuencia dividido entre el número de datos, que en este caso es 19. Por lo tanto, la media es 58.57. Después tenemos la moda, que es el dato que más se repite, y lo encontramos en las frecuencias absolutas. Tengo dos repeticiones, 2, 5, 5, 3, 2. En este caso, estas dos columnas son las que se refieren a la moda porque son las más repetidas y los datos que más se repitieron son el 58 y 59. 58 y 59, pudiendo poner la aclaración de que se repiten dos veces. Después tenemos a la mediana y la mediana, recuerda que es el número de datos entre 2 más 0.5, en este caso sería 19 entre 2, 9.5, más 0.5, 10. Ese dato lo buscamos en las frecuencias acumuladas y en este renglón tengo al dato 1, 2, aquí tengo al 3 y al 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Es decir, el dato 10 se encuentra en este renglón y corresponde a un 59. Recuerda que la mediana es el dato que se encuentra en el centro de los ya organizados. Voy a centrarlo. Vamos a dar formato para que no olvidemos que allí están las medidas de tendencia central. Para estas ocupé solamente estas columnas, las 4 primeras columnas. Ahora vamos a sacar las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas son qué tanto ocupa con respecto al total cada uno de los grupos. Y siempre vamos a multiplicar las frecuencias absolutas por 100 entre el total de datos. Estoy haciendo una regla de 3. Entonces decimos, es igual al número de datos que están en ese renglón, en este caso 2, por 100 entre el número de datos total. Voy a poner el 19, pero en cada uno voy a dividir entre 19 y no quiero que se vaya desplazando. Por eso voy a poner F4 que está en la parte superior izquierda de tu teclado y le doy Enter. Eso quiere decir que el grupo de los 56 ocupa un 10.52% del total de los datos. Como voy a hacer la misma operación, voy a arrastrar los datos y en este caso
Los que son dos frecuencias tienen un total cada uno de 10.52. Este tiene 5 frecuencias y ocupa un porcentaje más alto. Voy a dejarlo a 2 decimales. Aquí voy a disminuir decimales para que se vea bien presentado. Lo dejamos a 2 y obviamente la suma de todas esas partes tienen que dar aproximadamente 100. Aquí sí me va a dar 100 porque Excel arrastra completo la cifra, pero cuando tú lo hagas a mano y que trabajes solamente con 2 decimales, no va a quedar el 100 exacto. Entonces, le ponemos autosuma, le damos enter y lo que te mencionaba es eso, ¿no? O sea, no nos va a dar exacto cuando se trata de un proceso manual. En este caso, nosotros tenemos 100% porque sí arrastró completa la cantidad. La frecuencia relativa acumulada es exactamente igual de lo que hicimos en esta columna, la frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que es un zigzag. Yo podría copiar esta columna, copiarla acá, porque no la tengo con cantidades, la tengo con fórmulas. En esta ocasión lo voy a hacer otra vez y entonces diría, es igual a la cantidad que tengo del lado izquierdo. Y después es igual a la que tenía hasta el momento, la de arriba, más la que tengo nueva, que es la del lado izquierdo. Y esto mismo lo vuelvo a hacer, es igual a la de arriba, más la que tengo del lado izquierdo. Y así nos vamos. Yo, como voy a usar Excel, arrastro todos los datos y observa que este 100 corresponde a este, así como sucedió en las frecuencias absolutas acumuladas, que este 19 era igual a este 19. O sea, no tengo más de 19 datos, ni tengo más de 100% en las cantidades. Hasta aquí podríamos hacer un análisis de los datos y decir qué porcentaje ocupa cada uno, qué porcentaje tiene más de 56, qué porcentaje tiene entre 57 y 60, etcétera, ¿no? Hacer un análisis de lo que nosotros encontramos. Estas columnas normalmente se trabajan cuando se realizan manualmente, se trabajan de manera horizontal. Por ejemplo, aquí me dice clase menos media. Recuerda que para hacer estas últimas necesito tener la media ya determinada. En este caso la tenemos ya obtenida. ¿Y qué dice? Clase menos media. Recuerda que la clase en este renglón es 56. Entonces voy a poner es igual a la clase, que en este caso es 56, menos el valor de la media. Yo aquí tengo 58. Insisto, si tú vas a arrastrar la fórmula en Excel, pues vamos a ponerle después de la media F4 para que siempre le reste esta celda y no se vaya desplazando. Entonces le voy a poner F4 y le doy Enter. El siguiente proceso sería hacer lo mismo, pero ahora 57 menos la media y lo pondría aquí. Aquí yo decía que vamos a trabajar de manera horizontal, es decir, clase menos media menos 2.57. Lo voy a dejar con 2 decimales, me lo redondeo a 2.58 y en la siguiente me está pidiendo estas dos rayitas que ponga el valor absoluto, es decir, quitarle el signo. Si yo lo hago con Excel, pongo signo de igual, escribo abs de absoluto, le doy doble clic porque quiero el valor sin signo. Le doy doble clic y me pregunta de qué número. Le digo que de este número y me da 2.50, ya redondeado, 2.58. Lo único que hace es quitarle el signo y dejar solo el número. Ahora, aquí, ¿qué me está pidiendo? Que lo eleve al cuadrado. Es igual que esta, pero al cuadrado. Entonces, tendríamos que, cuando hacemos a mano, al resultado de la calculadora, ponerle x cuadrada para obtener este. En este caso, con Excel, pongo signo de igual, ponemos signo de igual y vamos a potenciarlo. Voy a escribir potenciar, potencia,
y me pregunta cuál es el número que quiero elevar. Quiero elevar este, coma, a lo mejor en tu procesador dice punto y coma, ten cuidado con eso, y me pregunta a qué potencia. Si te fijas en el título dice que al cuadrado. Yo le voy a poner 2 y le doy enter. Insisto, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar de manera horizontal y obtenemos este, quitamos el signo, elevamos al cuadrado y ahora lo que me pide es que multiplique este dato que acabo de obtener, lo multiplique por las frecuencias absolutas. ¿Qué continuaría? Multiplicar 6.65 por 2, que son las frecuencias absolutas. Por lo tanto, voy a poner signo de igual y voy a multiplicar este por el dato que está aquí en las frecuencias absolutas, por 2. Le damos enter. Y este mismo proceso lo voy a hacer en cada uno de los renglones. La idea de hacerlo con Excel es ahorrarnos trabajo, entonces yo voy a seleccionar todo esto y voy a arrastrar hasta abajo. Ya lo tenemos lleno. Esta es la frecuencia, esta es la tabla de frecuencias que voy a necesitar. ¿Qué necesito? Una autosuma aquí y una autosuma acá. Entonces me coloco en celda en blanco, le pongo autosuma, selecciono mi lista y le doy enter. Bueno, me lo hizo automáticamente acá, aunque no lo haya pedido. Y aquí también necesito autosuma, selecciono mi lista y le doy enter. ¿Y para qué me sirven estos datos? Bueno, estos datos me sirven para, estos datos me sirven para obtener las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se refieren a la varianza, desviación media y desviación estándar. En este caso, vamos a sacarlas y tenemos desviación media, que sería igual a estos datos, a este dato, entre el número de elementos, y el número de elementos es 19. Y le damos enter. Luego tenemos a la varianza. La varianza es igual a la suma de la última columna entre el número de datos completos si se trata de una población. En este caso se trata de una muestra y la indicación es que siempre le quites 1 a este número de datos para que pueda disminuir un poco el margen de error. Por eso yo lo voy a poner entre paréntesis y sería este dato menos 1 y cierro el paréntesis. Ya sabemos que sería entre 18 y damos enter. Nos da una varianza de 2.14 y la desviación estándar se refiere a este mismo dato de la varianza, pero con raíz cuadrada. Recuerda que la varianza es sigma cuadrada y la desviación estándar es sigma. Entonces con Excel voy a poner signo de igual, raíz, doy doble clic y escojo la varianza y le doy enter. Por lo tanto, la desviación estándar es 1.46. Recuerda que estas tres son importantes, pero la que más se utiliza es la desviación estándar, porque es la que vamos a usar para sacar la sombra, ¿no? A ver, entonces le vamos a poner otro color. Vamos a poner cuadrícula y ya tenemos media moda mediana, desviación media, varianza y desviación estándar. Recuerda que la sombra siempre se escribe desde y hasta. En el desde, recuerda que vamos a utilizar la media menos la desviación estándar. Entonces voy a poner es igual. Determino cuál es la media, en este caso es esta, menos la desviación estándar. Y damos enter. Y el hasta es igual
a la media más la desviación estándar y le damos